Bienvenidos a Arte Espacio. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, un prolífico escritor español que en su vasta trayectoria como investigador y sobre todo creo yo que es un filósofo, porque tiene esa capacidad de poder abrirnos la mente a cuestiones o preguntas universales. Tenemos el gusto de tener en el programa a José Luis Jiménez. Muchas gracias por estar presente en esta entrevista, José Luis. Un gusto para nosotros y sobre todo para Latinoamérica contar con tu presencia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, gracias a la invitación que me hizo Walter y luego después tú también. Y espero estar a la altura de las circunstancias de poder responder a las preguntas que queráis hacerme. Ok, muchas gracias. Estamos encantados de tenerte aquí. Quiero empezar por acercarme al ser humano, a la persona, al personaje, a ti como hombre, como pensador. Cuéntanos un poco acerca de tu vida, tus búsquedas, tu formación académica, esas cosas que han estado ahí divagando siempre en tu mente, esas preguntas. Y después en el transcurso del programa conversaremos abiertamente sobre tus publicaciones. Sé que hay una vasta número de libros que has hecho, que has publicado, perdón. Pero cuéntanos, sé que eres español, bueno, de Barcelona, una linda ciudad maravillosa. ¿Cómo empezó todo esto? Sí, bueno, efectivamente, soy natural de Barcelona, nací en Barcelona. Yo suelo poner siempre en la presentación que soy del signo de Libra, ¿no? Porque nací un 3 de octubre. Y bueno, pues la característica que suele acompañar siempre a los Libras, ¿no? El de buscar siempre el equilibrio, la justicia, de alguna forma a mí me ha marcado mucho. Quizás también el tener un ascendente Virgo quizás hace que sea muy meticuloso con las cosas que llevo a cabo, con todos los trabajos que realizo. Intento encontrar siempre la perfección, el mejorar continuamente. Y bueno, ya desde pequeño todo esto me ha marcado, lógicamente, me marcó ya, yo estudié primeramente bachillerato, luego hice estudios superiores, soy diplomado en empresariales y la mayor parte de mi experiencia laboral la desarrollé durante más de 30 años como responsable financiero de empresas multinacionales, sobre todo en España, pero empresas que las sedes solían estar o bien en Estados Unidos o en Europa, etc. Y todo esto sucedió hasta un momento en que en mi vida sucedieron cosas, diríamos, traumáticas o impactantes que me hicieron cambiar, dejar todo y dar un giro de 180 grados. De hecho, yo recuerdo que hace ya más de 20 años, cuando me dediqué a investigar y a escribir libros, las primeras preguntas que me hacían era cómo una persona como yo, habituada al mundo financiero, ¿no? Al mundo comercial, con un razonamiento, vamos a decir, cuadriculado en ese sentido, me había dado ahora por dedicarme a temas esotéricos, paranormales, de historia ignorada, algo que era como contradictorio, ¿no? Bueno, ni yo mismo lo sabía hasta entonces, ni yo mismo lo sabía, todo era... yo lo voy a resumir, ¿no? De una manera, para mí, las casualidades no existen. O sea, cuando se dice esto es casualidad, no. Las casualidades no existen. Todo lo que sucede siempre se debe a una causa, siempre es causalidad. Yo en esos momentos, por supuesto, no creía en nada de lo que comentaba antes. Era muy escéptico. Era como el típico, el personaje de Santo Tomás del Evangelio, ¿no? Que decía, si no meto el dedo en la llaga, yo no voy a creer. Y con esa premisa es como empecé precisamente a investigar y a escribir. Entonces sucedieron una serie de circunstancias en mi vida que precisamente lo narro en un primer libro que escribí, pero que no llegué a publicar hasta varios años después. El título es el manuscrito de Adán.
Y es a raíz de estas experiencias que me hacen cambiar mi vida, que me hacen dar un giro de 180 grados, que me veo en un viaje iniciático por Egipto, donde ahí voy a encontrar muchas respuestas, no todas, pero muchas, y sobre todo lo que va a iniciar, lo que va a marcar mi camino en la vida a partir de ese momento, que yo no sabía, que desconocía por completo, ¿no? Entonces abandoné todo ese mundo, era como el chamán, que para ser chamán tiene que morir como lo que era antes y renacer como chamán. Pues a mí me ocurrió algo similar. Morí, tuve que dejar esa vida, la muerte iniciática en ese caso, para renacer también iniciáticamente en otra vida. Y esto me sucedió en el año 1993, 94, empecé un poco antes, ya ha llovido bastante, ¿no? Yo tengo que decir que en aquellos momentos no entendía muchas de las cosas que me sucedían, por qué me pasaban a mí. De hecho, lo cuento en ese primer libro, las experiencias que tuve en Egipto y con ciertos personajes, incluso vamos a decir, no clarividencia, sino recibir una información que hasta entonces estaba oculta para la mayoría, si no para la totalidad de los mortales. José Luis, aquí cabe una pregunta, discúlpame. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, menciona que no existe verdades, solo interpretaciones. Bueno, claro, es como decir que todos tenemos una parte de verdad, todos tenemos una verdad. Subjetivamente yo puedo tener la verdad, pero objetivamente no. Es decir, que dicho de otra forma, hay una frase que dije en un momento dado, yo suelo escribir muchas frases cada día. Al principio decías, si no me catalogabas como un filósofo, bueno, yo sin pretenderlo, ¿no? Humildemente puedo decir que sí que escribo muchas frases que de alguna forma son casi lapidarias y que está basado mucho en una cultura filosófica que tiende a despertar la conciencia, a hacer reflexionar, por lo menos, cuanto menos, ¿no? Entonces, yo digo que la verdad absoluta es incognoscible, ¿no? Y que de alguna forma está formada como de millones, es como si un espejo se rompe, se parte en millones de pedazos de espejos. Cada espejo, cada trocito refleja la imagen, ¿eh? Pero cuando están todos unidos, que es un solo espejo, también refleja la misma imagen, pero a un tamaño mayor, ¿no? Mira, no he tenido oportunidad de poder leer algunos de tus libros, que deben ser maravillosos, pero sí algo he entendido acerca de algunas frases estrictamente que podía pretenderse, ¿no? Como, digamos, destapar, algo así como abrir la conciencia. Por ejemplo, de Walter Benjamin, que también otro filósofo judío, menciona que la verdad, hay dos tipos de verdades, ¿no? La verdad del poder, o sea, la verdad del vencedor y de los derrotados. La verdad de la derrota de los que no pueden implantar esa verdad en todo sentido, pues son los que están en silencio. Por lo tanto, tus exploraciones acerca de este libro que mencionas, el manuscrito de Adán, o también la Operación Pegasus, que estuve dándole un acercamiento así bastante ligero, te puedo confesar, habla de una verdad, le llamo la verdad pastoral, la verdad de la iglesia, que te impone a creer lo que ellos quieren que crean, para que las personas o los seguidores estemos sometidos a diestra y siniestra, ¿no? Algo así. ¿Podrías acercarnos un poco acerca de tu visión? Siempre de mi parte, y creo que todos, guardando la compostura y el respeto a los dogmas y a las creencias, ¿no? Pero el hombre es libre también de poder encontrar y descifrar las verdades, como bien lo dijo en el Evangelio, ¿no? Del Evangelio cristiano, ¿no? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? ¿Podrías acercarnos un poco más, estimado José Luis? Sí, mira, tú lo has dicho al principio, está la verdad del vencedor y la verdad del vencido, ¿no? Desgraciadamente, la historia la escribe siempre el vencedor. Entonces, lo que se suele conocer o lo que llega a la mayoría del público es aquella historia que ha contado el que ha vencido, que no tiene por qué ser la verdad. De hecho, prácticamente nunca la ves, porque todos tienden
a explicar o a contar las cosas o a adornarlas y aderezarlas con lo que a ellos les conviene, les interesa. Y bueno, como me has hecho referencia muy concreta a la religión y a la religión cristiana, te diré que yo precisamente el primer libro que publiqué, el título es El legado de María Magdalena. Bueno, detrás mío hay un fondo que no lo he puesto expresamente, ha aparecido no sé cómo ahí, de este libro en el que se puede ver a María Magdalena que está, aún aquí no se verá bien, pero bueno, y luego si hay lugar lo pondremos. Es un retablo que se realizó a través de unos descendientes de los caballeros templarios en un monasterio cisterciense en el 1603, al final del siglo XVI, se acabó en el principio del XVII, donde dejan unos mensajes que en aquella época suponía la mayor herejía en la Iglesia cristiana. Cualquier persona que manifestase, incluso que dijese que ha oído o que, bueno, que tiene conocimiento de esta gran herejía, que no era otra que la de decir que Jesús y María Magdalena eran esposos y tuvieron descendencia, eran quemados vivos en la hoguera. No hay que olvidar que la Iglesia, bueno, llegó a quemar vivo a varios personajes simplemente por, bueno, el heliocentrismo, cuando Copérnico y luego posteriormente Galileo, y luego también hubo un monje que fue quemado vivo sencillamente por decir que él creía que deberían haber otros planetas como la Tierra con seres vivos, ¿no? Todo esto para la Iglesia era inadmisible, eran herejías. Bueno, Galileo se salvó, aunque fue condenado a estar el resto de su vida en el domicilio sin salir arrestado. Los otros fueron quemados vivos, ¿no? Y se quemaron a muchas personas acusadas de herejía simplemente por no compartir esa doctrina religiosa, en este caso católica, ¿no? Pero bueno, ha sucedido en otras religiones también. La religión tiene aspectos positivos y aspectos muy negativos. El aspecto positivo puede ser que una persona que necesita de algo, de una guía, de dónde aferrarse, porque el hombre, si no existe Dios, lo crea. Y yo creo que estos dioses que conocemos han sido creados más por el hombre que no por el propio Dios. Necesita un Dios y lo crea. Y luego están los que, sabiendo que el hombre necesita esa entidad superior, ese Dios, se aprovechan de ello y quieren hacer creer al resto que ellos son los ministros, los representantes y los que deciden si vas al cielo, vas al infierno, etcétera, ¿no? Y se juega con esas ideas, esas doctrinas que a través del miedo, porque en definitiva la fuerza que tienen para que estas personas obedezcan y hagan todo lo que se les pide es el miedo. Es decir, hay un Dios que es terrible, vengativo, colérico, que además te está observando todo el día, es como si tuviese una cámara, como las que tenemos ahora de vigilancia, y está viendo lo que haces a cada momento, lo que piensas, lo que vas a hacer, y te va a juzgar y te va a condenar y vas a ir al infierno. Y si nosotros, que somos los ministros y los que los representamos, no te perdonamos y te damos tal, pues lo tienes muy mal. Entonces, esa es, lo digo en grandes rasgos, ¿no?, la fuerza que se ha utilizado durante miles de años para tener subyugada al resto de la población y mantenerla en la ignorancia. Y aquí viene el mayor pecado, la ignorancia. ¿Por qué? Porque si tienes a la gente dentro de la ignorancia, que no conocen la verdad, y no ni siquiera la verdad, sino ni siquiera el acceso a poder iniciarse en la verdad, en adquirir conocimientos, es mucho más fácil controlarlos, es mucho más fácil que sea un rebaño de ganado, de ovejas, que se van a utilizar para el matadero, para comercializar, para lo que haga falta. Y en definitiva, esto es lo que se ha pretendido hacer con la mayoría de las personas en la sociedad, ¿no? Quiero hacerte una pregunta muy concreta, José Luis, sobre este libro Operación Pegasus. Este libro me parece un título fantástico, fenomenal, como para una película. ¿Has pensado hacer una película en algún momento? O sea, sé que es una novela. Dime, ¿cómo se va desarrollando esta obra? ¿Tiene, digamos, más capítulos posteriores? Porque la investigación, digamos, tú llegas a una verdad, pero no la verdad concreta, ¿no?
Sí, si me permites, Jorge, verás, este título, de Operación Pegaso, el Caballero del Grial, es el cuarto título de una saga. En principio era una trilogía. El primero era El legado de María Magdalena, el que te empecé a contar antes, donde yo descubro un retablo que estaba oculto desde el año 1603 y en el que aparece, como te digo, María Magdalena embarazada de Jesús, luego aparece con dos criaturas, con dos hijas gemelas. Todo esto yo narro en el libro cómo llego a localizar a través de toda una información que voy recibiendo, y aunque lo narro, no es una novela, no es ficción, es realidad, y de hecho pues muestro las pruebas, las evidencias físicas. Yo pensaba que aquí en este libro iba prácticamente a revelar y a desvelar todo lo que se había ocultado, iluso de mí, ni una décima parte. Al poco tiempo empecé a recibir más información y tuve que escribir un segundo libro. El título es El triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición, y aquí, a modo de una partida de ajedrez, fui desarrollando esa partida histórica que se llevó a cabo en la era cristiana, con los personajes cristianos de entonces, desde el inicio del cristianismo hasta que aparece, vamos a decir ya, el final de la Inquisición. La Inquisición hizo mucho daño, mató a cientos de miles de personas, si no millones, precisamente por lo que decía antes, ¿no? Lo que se catalogaban como herejías, los herejes. Y aquí, como si fuese una partida de ajedrez, en que cada personaje corresponde con una ficha del tablero. El tablero incluso está situado en lo que es el sur de Francia, en la antigua provincia romana de las Galias, actualmente es como el Rosellón-Languedoc, donde huyó María Magdalena embarazada, donde tuvo la descendencia, donde se produjo toda, digamos, esta batalla, esta jugada, se desarrolla en este lugar. Además está basado en una partida real de ajedrez que se jugó en un campeonato mundial de ajedrez. Todo esto, ¿no? El segundo libro también aporto otro descubrimiento de lugares que habían estado ocultos, desconocidos, donde se demuestra esa realidad de la supuesta leyenda, de la leyenda provenzal, en la que se dice que María Magdalena huye desde Palestina para llegar hasta las Galias, el sur de Francia. Pues parece ser que todas las pruebas que yo fui encontrando y las evidencias demostraban que aquella leyenda estaba más cerca de la realidad que de la ficción, ¿no? Que de la leyenda. Este segundo libro me sucede algo parecido, no es el último. Acabo publicando un tercer libro en el 2017, el que cerraría esta trilogía, que su título es La revelación del Grial viviente, que tiene como 700 páginas, 690, más de 300 fotografías a color. Tuve que hacer una edición muy especial, porque yo quería mostrar precisamente, o revelar, como dice su título, ¿no? Tiene 100 y tantos capítulos y cada capítulo es una revelación, es decir, que da respuesta a preguntas y a enigmas que habían quedado ocultos sin responder, y aquí se revelan. Incluso aporto otra vez pruebas, nuevas evidencias de muchos aspectos desconocidos o que habían estado en la duda, como por ejemplo hay un apartado muy importante sobre los caballeros templarios. Yo durante todo este tiempo pues investigué al respecto de los caballeros templarios, tanto como en el primer libro, el segundo y ahora el tercero. Profundizo cada vez más en la orden de estos monjes guerreros y aporto evidencias no solamente de la creación de su realidad, de realidades que habían sido ocultadas, que no interesaba que se conocieran, e incluso cómo ellos fueron los primeros en llegar a América, no Cristóbal Colón. Y para ello, pues incluso me desplacé a Argentina, a un lugar, se llama La Quiaca, está en la frontera con Bolivia, está a unos 3.500 metros de altura, un lugar que se conoce como la Laguna Colorada, que allí cuando las aguas que quedan residuales se secan, aparecen unas rocas que están grabadas. Hay unos petroglifos y algunos de ellos de más de 8.000 años de antigüedad. Y aquí aparecen unos petroglifos de los caballeros templarios, precisamente con las cruces templarias, la cruz paté, y hay caballeros a caballo con el emblema, con el estandarte, etc. Todas estas informaciones que yo las voy aportando siempre en cada libro, voy adjuntando mayor información, más información, siempre con detalles, con fotografías, con evidencias, con documentación. O sea, no son novelas. ¿Bien? ¿Por qué te digo todo esto? Diríamos que cierro este círculo con la trilogía, con este tercer libro, pero luego aparecen otros aspectos que a la gente les interesa mucho más, sobre todo cuando
cuando crees en la reencarnación. Hago una puntualización, abro paréntesis, hay que decir que Jesús no solamente creía en la reencarnación, él hablaba de la reencarnación, y con los cristianos gnósticos también. De hecho, Jesús y María Magdalena diríamos que serían no cristianos, porque ellos eran judíos. O sea, Jesús nunca fue cristiano. Hay que decir que la palabra de Cristos, cristianos, esa la va a utilizar al que conocemos ahora como San Pablo, que entonces era un judío romanizado, ¿no? Que era Saulo de Tarso. Este es el que va a utilizar la palabra de Cristos, va a decir, dejad de seguir ya a Jesús el Galileo, el profeta porque ya se ha muerto, ya no está, y ahora hay que seguir al Cristos. Entonces de ahí viene luego la palabra de cristianos, porque seguían al Cristo, ¿no? Bueno, Jesús nunca fue cristiano, era judío, además pertenecía a una subsecta, diríamos que no exactamente como los nazareos, ¿no? Y los esenios. Sí, él era nazareo, ¿no? Luego se confunden las traducciones y dicen Jesús de Nazaret como si hubiese nacido Nazaret. Nazaret no existía como tal. Ese nombre se puso más adelante, más tarde, sobre el siglo II aproximadamente, ¿no? Entonces, era Jesús el nazarita o nazareo, no que naciera en Nazaret. Bueno, no me quiero ir del tema porque he hecho un paréntesis y luego se me olvida, ¿no? Me olvido. Lo que te quería decir es que cerrando de alguna forma este círculo, me encuentro con que María Magdalena, el personaje de María Magdalena, durante toda la historia, a partir de entonces hasta hoy día, ha estado representada en otros personajes, en otras personas. O sea, la reencarnación de María Magdalena se ha ido produciendo hasta nuestros días. Y entonces es lo que abordo en este libro novelado, de Operación Pegasus, aunque quien ya me conocen, quien ya me han leído, yo he leído algún comentario en Amazon ya que dicen esto lo dice como novela, pero de novela no tiene nada porque sabemos que todo es cierto y además están las fotografías, claro, lógico, pero bueno, para evitar a veces pero discusiones absurdas. ¿De dónde ha obtenido usted esta información? Que es cierta y no se conocía y tal. Entonces digo, bueno, es un recurso literario y punto, ¿no? Porque ya uno aprende también y a veces estos diálogos de besugos que se suelen producir, sobre todo entre la gente escéptica, ¿no? Cuando quieren que todo esté avalado por un acta notarial, ¿no? En la época de Jesús no había notarios, ni había fotografías, entonces hay muchas cosas que no las puedes presentar con un acta notarial y una fotografía, si no ya se habrían acabado muchas de las dudas que siguen existiendo. Pero sí es cierto que la información es cierta, es veraz, pero prefiero presentarla como una novela, como una ficción. Incluso en ese libro que dices tú, en Operación Pegasus, hay una parte final ya en el último capítulo que hago referencia a la pandemia que hemos estado sufriendo y hablo a través del personaje que es la reencarnación de María Magdalena, lo que va a suceder. Y como esto está escrito antes de que sucediera, yo intento publicarlo antes de que suceda. Como resulta que se cierran todas las imprentas, las editoriales, en el mes de febrero, marzo en España, pues lo que hago es publicarlo en Amazon, donde ahí no tengo problemas para publicar el libro. Por eso se publica, e insisto en hacerlo justo antes de que se hubiese producido todo lo que ahora ya sabemos que se ha producido, y ahí se explica y se indica, ¿no? Digo esto porque en todos los libros anteriores pasaba algo similar, con las informaciones que se daban o que se facilitaban, algunas de ellas sobre hechos que aún no se conocían, no habían sucedido o tenían que suceder, o sobre aspectos que, aunque ya habían sucedido, eran desconocidos, y luego aparece una prueba, por otro lado, que confirma todo aquello que se decía, ¿no? Sí, interesante. Primero, yo creo que siempre uno debe remitirse a las fuentes, ¿no? Y en este caso tú no eres un escritor, digamos, de algún modo, irresponsable. Te basas a fuentes fidedignas o también especulaciones o elucubraciones que tienen una base en un proceso histórico, ¿no? Habría que hacer acá una diferencia y esa es la primera pregunta porque quiero hacerte dos. La primera es, ¿cómo separas tú al Cristo histórico del Cristo del dogma, ¿no?
y con la delicadeza y con la responsabilidad en este caso y el respeto a todos los creyentes. Además, España es una tierra muy católica, cristiana, ¿no? Y la segunda, cuando te escuchaba, recuerdo una obra literaria de Jorge Luis Borges, a ver si me acerco bien, son las tres versiones de Judas. Hablaba exactamente de un sacerdote muy antiguo de Neil Rudenberg, ¿no? Donde él mencionaba que en realidad tomó la senda, ¿no? De la redimirse para los seres humanos, para los hombres, fue exactamente Judas, ¿no? No fue el Cristo, fueron cambiados los papeles. Eso vamos a conversarlo porque se puede enlazar a lo que estás mencionando. La primera pregunta sería, ¿cómo has desarrollado tú la separación, ¿no? Porque, repito, hay mucha gente irresponsable, en Sí. este caso porque puede afectar incluso la susceptibilidad de las creencias, ¿no? Lo tuyo, por eso cuando empezamos el programa te menciono, eres un filósofo, una persona que tiene la capacidad de poder hacer definiciones concretas. Cuéntanos acerca de los procesos y las fuentes en las cuales basas todas tus investigaciones. Sí, mira, yo precisamente he tenido varios debates con expertos. Tengo un buen amigo que fue sacerdote, profesor en Estrasburgo, es conocedor de varios idiomas antiguos, del demótico, del griego, etcétera. O sea, es una autoridad en el tema y normalmente solemos debatir. Él está en un lado y yo estoy en otro, aunque somos muy amigos. Él manifiesta que Jesús, el Jesús histórico, no existió, que fue un plagio, hace referencia a unos documentos de Egipto, y yo manifiesto lo contrario, que el Jesús histórico sí que existió, y además también tengo pruebas para mostrarlo, ¿no? Y me baso sobre todo a partir del personaje de María Magdalena, del que hay menos dudas aún de que existió, puesto que tenemos incluso sus restos, ¿no? Actualmente. Bien, ¿qué pasa? Que la Iglesia... hago un pequeño también paréntesis para explicar, para que se entienda. Cuando Saulo de Tarso, alias San Pablo, crea el cristianismo por fin, y son luego los 4 evangelios canónicos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, que son los que van a aceptar en el concilio de Nicea, que se va a producir en el 325, convocado por el emperador Constantino I. Aquí es cuando se va a oficializar de forma ya oficial, valga la redundancia, esta nueva religión, que formará parte del Imperio Romano, que es la de los cristianos, los seguidores precisamente de San Pablo. He querido hacer mención precisamente a los evangelios porque veremos que tiene mucho que ver con la segunda pregunta de Judas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia, el Imperio Romano tiende entonces a apoderarse, a apropiarse de los dioses de las diferentes culturas, países que iba invadiendo. Y Constantino se da cuenta que esta religión nueva de estos cristianos, que cada vez tienen mayor auge, cada vez más seguidores, incluso muchos de los gentiles, de sus seguidores. No olvidemos que el emperador Constantino era el sumo pontífice de la religión pagana del Solis Invictus, es decir, de la adoración del sol. Él no fue cristiano nunca, aunque dijesen que se bautizó en el lecho de muerte, no, tampoco es así, pero bueno, él nunca fue cristiano, él siempre fue pagano y fue el sumo pontífice de esta religión pagana. Cuando él se da cuenta que necesita esta religión para unificar el imperio, que era la primera vez que conseguía tener todo, diríamos, lo que era el imperio romano de Oriente y el de Occidente en uno solo, utiliza esta religión, la cristiana, y le va a dar toda una serie de prebendas a los obispos, sacerdotes, etcétera, que van a formar parte del Estado, incluso. Y entonces necesitan que este Jesús sea un Dios, necesitan crear a un Dios. Y ya en el Concilio de Nicea se crea lo que es el credo niceno, se llama así precisamente. Ya habremos oído alguna vez, o alguien incluso la recordará, que lo habrá rezado, el grito, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bien, este es el credo, ¿no? El credo niceno tiene más cosas que luego fueron quitando, porque ya había más discusiones. Y no solamente es el credo, sino que luego, por real decreto, por decirlo así, ¿no? Se va a llegar incluso a decir que como Jesús es Dios, porque aquí se entabla una discusión entre los propios cristianos, entre los propios obispos que están en el concilio, están los seguidores de un tal Arrio que va a ser
luego obispo más adelante, pero en ese momento ni siquiera era obispo, lo defiende otro obispo amigo de él allá, en el que se enfrentan diciendo al resto de que Jesús no es Dios hecho hombre, sino que es una criatura de Dios. Bien, este pequeño matiz, por decirlo así, es el que va a provocar el primer enfrentamiento y la herejía mayor de todas, ¿no? Entonces va a ser desterrado Arrio, será desterrado, incluso lo llegarán a asesinar, a envenenar al final de sus vidas, si el tiempo lo contaremos, y ya se empieza a crear el mito del Jesús divino. Aquí es donde la Iglesia va a empezar a modificar, a alterar estos escritos, estos evangelios, se llaman evangelios, es decir, evangelio es la noticia, el mensaje, ¿no? Se van a ir modificando de acuerdo a las necesidades del imperio. Y un ejemplo que pongo es que creo que es en el de Mateo 15, 16 o 7, 16, en un pasaje que Jesús quiere ir antes de ir a la Pascua, ¿no?, a Jerusalén, y anuncia que va a ir y le dice Pedro que no, ¿cómo se te ocurre ir? No vayas, que los judíos te van a apedrear, que te quieren matar, que tal, ¿no? Y dice, cállate, Satanás, que tú tal, o sea, le da una reprimenda tremenda, ¿no?, de lo que le está diciendo. Y a continuación va y le dice, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y lo que tú... Bueno, todo esto es falso. Además está escrito encima, es como si lo hubieran tachado y encima escriben esto, ¿no? Porque los evangelios que conocemos son copias, los originales no los tiene la Iglesia, no los tiene nadie, son copias que han escrito. Entonces, perdona, y acabo con esto, escriben esta frase que no está en ningún otro evangelio, es decir, se eligen 4, los 3 primeros, que es Marco, Mateo y Lucas, sinópticos, que significa que tienen el mismo esquema, que vienen a decir exactamente lo mismo, y luego el 4, el de Juan, que es, diríamos que es más de tipo corte gnóstico, ¿no?, quizás más completo, más literario, se diferencia, pero son los únicos evangelios que se van a aceptar en este canon. Pues bien, esto solo lo dice el evangelio de Mateo, ni lo dice Marcos, que fue el primer evangelista, el primero evangelio datado con más antigüedad, ni lo dice Lucas, ni Juan, por supuesto, lo dice solo Mateo. Y lo dice en un apartado que es incongruente lo que se está explicando allí, lo que dice de Jesús, y a raíz cambia y te mete en eso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que el obispo de Roma sea el primus inter pares, es decir, el primero entre todos, el que ahora es el Papa. Entonces ya le están dando primero ya al hombre, luego a la mujer, a María Magdalena, que era la esposa de Jesús, la koinonos, y si hay tiempo hablaremos de todo esto, porque esto ya da para un programa solo, o 2 o 3. Entonces, la mujer, que no estaba bien vista y que precisamente los obispos de entonces decían que era escandaloso que una mujer formara parte de la Iglesia, y más con un cargo, la mujer, hasta hace poco tiempo, algunos obispos decían que no tenía ni alma. Imagínate cómo estaba catalogada la mujer. Entonces dicen al Papa Gregorio I Magno, en el año 591, no se me ocurre decir más que, ¿y quién es esa mujer de la que Lucas o Mateo nos dice que Jesús sacó 7 demonios? Si no es la pecadora de todos los vicios, la que tal, bueno, la trata de prostituta, y a partir de entonces se queda como la prostituta del Evangelio, gracias a este Papa Gregorio I Magno. Claro, si la mujer, ¿cómo se pretende que la mujer de Jesús sea una prostituta? Eso es inadmisible. Así ya, de un tiro, como se suele decir, matamos 2 pájaros. Aquí mataban más de 2, porque ya no se rechazaba que la mujer, en este caso María Magdalena, pudiera ser la esposa de Jesús, y por otro lado que la mujer como tal pudiera tener la misma condición, el mismo rango que un hombre para ostentar un cargo en la Iglesia. Por eso las mujeres nunca han sido ordenadas sacerdotes y solo se les permite ser monjitas para limpiar y para las cosas que ellos quieren, ¿no? Es una iglesia totalmente patriarcal. Hay muchas cosas aquí para decir. Entonces, siempre desde un principio, luego se empiezan a modificar, igual que estos evangelios, se modifican otros evangelios para hacer ver que esta figura de Jesús, el divino, el Dios, es como ellos quieren. Pero es que sí que existía un Jesús humano.
que es a lo que iba tu pregunta, y era este Jesús humano del que nos hablan los evangelios apócrifos, que son los que la Iglesia no aceptó y no quería que se conocieran, y que se dedicaron a destruir y a quemar a partir del Concilio de Nicea. Y es aquí cuando en estos evangelios nos dicen que Jesús era un hombre, que Jesús estaba casado con María Magdalena, que Jesús tenía hijos con María Magdalena. Y nos dicen muchas cosas de Jesús como hombre. En el Evangelio de Felipe, dice, 3 eran las mujeres que siempre caminaban con el Señor, con Jesús. Dice, María, que era la tía de Jesús, ¿no? La hermana de María, la Virgen. Dice, la esposa de Cleofás, dice, su madre María y María Magdalena, que es su amiga, por María de Cleofás, su madre, por María la Virgen, y su koinonos. Koinonos es una palabra griega que viene a significar la persona con la que se comparte todo, es decir, la compañera sentimental. Luego, claro, como esto era tan evidente, aunque y los evangelios apócrifos, hay que decir que fueron ocultados, algunas copias por unos monjes precisamente de Nicea, en unas cuevas donde se van a encontrar en el año 1945, 13 códices en concreto dentro de los jarrones, y es a partir de 1945, luego la Iglesia lo va a ocultar durante 50 años más, el Vaticano los va a tener con la excusa de que se están traduciendo y tal, no vamos a conocer su contenido hasta relativamente hace poco tiempo, y es cuando vamos a tener información veraz y contrastada de lo que se nos había ocultado durante tantos años, durante tantos siglos, de este Jesús histórico que sí que existió y que era un hombre especial, muy especial y todo lo que tú quieras, pero que no era el Dios, no era el Jesús divinizado que la Iglesia Católica había creado. Claro, existieron comunidades heréticas y después judías, ¿no? En este caso, como bien evidencias tú, y sobre todo estás tomando la evidencia histórica, ¿no? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en Qumran, exactamente, que fue una comunidad de... Sí, bueno, perdona, Qumran, los evangelios que te digo son de Nag Hammadi, 1945, y los de Qumran, que tú dices, son en 1947, estos sí que son los del Mar Muerto, y esos hacen referencia precisamente a la secta que habíamos hablado antes, y que bueno, hablan del maestro de justicia y tal, que es un personaje que existió 200 años antes de Jesucristo. No tiene nada que ver con el Jesús histórico, ¿de acuerdo? Exactamente. Porque mira, el historiador Josefo, ¿no? El historiador judío, y sí, Plinio y otros más, pues verificaron y evidenciaron que existió el personaje llamado Jesús el Nazareno, ¿no? El Nazareo, ya diversificando y también digamos, extrapolando, ¿no? El sentimiento de la doctrina, pero sí un personaje histórico, un hombre como nosotros, un ser humano que sufría y sentía, pero sobre todo lleno de misterios, y esos misterios es importante conocerlo porque no va a debilitar nuestra fe, al contrario, va a ampliar y abrir los horizontes para percibir y entender cómo se dio todo este proceso humano, ¿no? Y verificar nuestra cualidad, en este caso de semidioses o seres creados. Yo quiero hacer énfasis en una pregunta, José Luis. ¿Y cómo tú puedes enlazar, digamos, esa investigación a las culturas latinoamericanas, en este caso iberoamericanas? Porque hay un contraste ahí de evidencias arqueológicas, antropológicas, etnológicas, de que nos describen que hay un pensamiento más libre para entender la realidad del universo, el cosmos y la creación. Sé que has hecho viajes por Latinoamérica y has tenido toda la particularidad de poder evidenciar en este caso o llenar de bastante información para tus próximas investigaciones o novelas. Dime, ¿cómo se contrasta la religión cristiana o el catolicismo o el cristianismo con las demás religiones en el mundo, que son imperantes y también antiguas? Sí, bueno, de hecho, claro, en todas las civilizaciones antiguas, si observamos y analizamos, todas siempre se producen a través de una divinidad, de unos dioses que llegan del cielo. En Sumeria van a ser los Anunnaki, en Egipto veremos que son
también vienen de Sirio, de otras estrellas. En Latinoamérica, en toda la parte sudamericana, pues tenemos en México a Kukulcán, a Quetzalcóatl, tenemos a varios dioses. En Bolivia, por ejemplo, en Tiahuanaco, tenemos también a otros dioses, ahora no recuerdo el nombre, y tenemos en cada cultura tenemos un dios que proviene del cielo, que es el que va a llegar a la tierra, el que va a educar, el que va a enseñar a los hombres de aquel lugar, precisamente, pues todo el conocimiento, la sabiduría que necesitan tener, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús, con el catolicismo? Bueno, aquí está en el cielo también y baja en la forma de su hijo, ¿no? O en este caso como 8 hombres, según la doctrina cristiana. Pero yo, haciendo referencia, y aquí quizás hago un poco, ahora me avanzo mucho, me adelanto mucho, a lo que explico en el 4º libro, en Operación Pegasus, en el que tú hablabas, al origen de Jesús, que no era totalmente humano. Jesús no era totalmente humano, ¿no? Además, para ello, en el libro aporto varias pruebas que se hicieron, evidencias que se encontraron, conforme, partiendo ya incluso de su sangre, de su ADN, todo es diferente, distinto a cualquier hombre, ¿no? Entonces, Jesús, hay más que pruebas para poder, yo creo que hasta afirmar de que era un híbrido y no era un humano 100%, y esa parte vamos a decir, de estos seres del exterior superiores en muchos aspectos a la raza humana, es la que le facilitó el poder tener la capacidad de realizar toda una serie de hechos prodigiosos. Jesús era un taumaturgo, pero también lo fue Pitágoras, incluso coetáneamente tenemos a Apolonio de Tiana, que hacía cosas similares, ¿no? Sí. ¿Quiere decir eso que todos los demás también eran de alguna forma híbridos o avatares, como el propio Jesús? Pues hombre, no lo sé, pero evidentemente no han sido hombres normales, ¿no? Y siempre han tenido una relación muy directa cuando decimos el cielo de arriba, siempre nos referimos a los dioses, ¿no? A las deidades, porque para todas las culturas, todo lo que venía del cielo del exterior eran dioses, todo lo que no se entendía. Imagínate ahora, hace 2000 años, si pudiéramos ahora viajar con un avión, con un helicóptero y presentarnos allí en medio de los israelitas, ¿no? Y con aquellas luces, aquellos focos que tienen los aviones o los helicópteros en una noche, pues lo primero que pensarían que es un carro de fuego, ¿no? Porque algo que tiene esa luz, que ellos solo conocen la luz del sol o la de las antorchas del fuego, no conocen la luz eléctrica. Cuando hablan de Elías, del profeta, que es de alguna forma tomado por los alienígenas, por quien sea, ¿no? Y lo llevan hacia el cielo, dicen, un carro de fuego, ¿no? Lo arrebató, el arrebato de Elías se lo llevó al cielo, porque claro, algo que vuela y con esa luz tiene que ser un carro de fuego. Los ángeles, los seres que bajan de esas naves, que además siempre hacen referencia a ellas como que son como unas nubes grises con un ruido estremecedor. Hablan, por ejemplo, ahora recuerdo en Monte Tabor, cuando la transfiguración de Jesús, ¿no? Cuando está reunido con 4 apóstoles y dice que tiene que ir a hablar con su padre, y van al Monte Tabor y aparece esa nube gris, oscura, y de ahí sale una voz muy grande, le dice, este es mi hijo, tal, y luego él se va a hablar con la nube, los demás se quedan como dormidos, pierden el sentido, y luego aparece él todo reluciente, le dicen si es Moisés, Elías, tal, ¿no? Bueno, ¿cómo van a explicar personas de hace 2000 años un fenómeno que para nosotros ahora es normal? Si hubiésemos ahora un avión, un helicóptero o un dron, sabemos definirlo y explicarlo y diremos es un avión, pero ellos no sabían ni siquiera la posibilidad que había de que se pudiese volar con algo que fuese más pesado que el aire. Es imposible. Entonces, a los seres que veían bajar les ponían alas. Entonces, son ángeles y tienen que tener alas porque si no, ¿cómo van a subir y bajar? ¿Cómo van a volar? Pues los pintaban con alas. Y todo lo que no entendían intentaban asimilarlo a lo que ellos conocían. Y entonces les ponían ejemplos de lo que se conocía.
porque no pueden explicar algo que no conocen. Pero lo que sí, que hoy día, con nuestro conocimiento, con nuestra tecnología, con lo que ya sabemos, podemos afirmar que se trataban de seres extraterrestres, de alienígenas, de una u otra galaxia, de una u otra confederación, con unos u otros intereses, porque los hay de todos, pero que eran alienígenas no cabe duda, ¿no? Y con propósitos diferentes, perdona, y acabo, y en este caso Jesús era un avatar que tenía un propósito muy claro, que es lo que yo intento explicar en ese último libro que tú hacías referencia. Sí, no sé, recordé a Huxley con las puertas de la percepción han sido abiertas. ¿Sabes qué? Yo he participado... Sí, perdona que te interrumpa. No sé si quieres que te responda a la segunda pregunta, porque solo te he respondido a la primera porque no me quiero extender. No, tenemos para largo y tenemos para rato y digo por lo de Judas y dejarlo zanjado, ¿sabes? Mira, Judas Iscariote, hay muchas cosas, es muy curioso, ¿no? Él cuando le va a... Están por la noche, está en el huerto de los olivos y lo va a entregar después de que ya ha hecho un acuerdo con Caifás, que es el sumo sacerdote del Sanedrín, ¿no? Él va y le tiene que dar un beso a Jesús y le da un beso en la mejilla para que lo reconozca. ¿Por qué hace eso? Bastaría con que señalara, ahí está Jesús. ¿Por qué le da un beso? Bueno, pues verás, hablando de lo que me decías antes, en el año 181, siglo II, hay un obispo, uno de los padres de la Iglesia, que se llamaba Ireneo de Lyon, que este hombre escribe varios libros, pero sobre todo hay uno que es el que nos ha llegado, que es Adversus Aeres, contra los herejes. Este hombre en este libro, entre otras cosas, hace referencia al Evangelio de Judas. Él dice, pero lo dice como diciendo, fijaos qué barbaridad, dice, los caininitas, que es una secta de judíos, dice, escribieron este escrito, un evangelio, ¿no?, hablando de Judas y explicando que Judas no lo traicionó, sino que Jesús le dijo que tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. En respuesta a lo que tú me estabas preguntando al principio. Bien, la Iglesia Católica hasta el año 1978 estuvo manteniendo y afirmando que ese evangelio no existía, que eso pues era una alegoría del obispo Ireneo de Lyon. Igual que también en el mismo libro, Adversus Aeres, hace referencia a otro personaje, a Basílides, que fue otro padre de la Iglesia, de corte gnóstico. Basílides, en la Biblia de Basílides, en los escritos que hacía, él decía que Jesús tenía la facultad, entre otras muchas, de cambiar su aspecto físico. Podía cambiar la cara, el rostro y poner el rostro de otra persona. Y de ahí que cuando Judas tiene que identificarlo en el huerto de los olivos, le dé un beso para decirles a los soldados de Sanedrín, aquel al que yo bese la cara es Jesús y es al que tenéis que arrestar. Eso viene a cuento de esto. Y lo de Judas, pues ya te he dicho, la Iglesia decía que no existía el Evangelio de Judas, como ha dicho muchas cosas, que no es cierta, y luego en 1978, en el Miña, también en una ciudad de Egipto, aparece el Evangelio de Judas en un anticuario, que luego lo va a comprar el National Geographic y va a hacer toda, lo va a intentar restaurar y hizo todo aquel documental que fue emitido por todo el mundo, donde se demuestra la existencia de este evangelio, que la Iglesia decía que no existía, y donde ahí se cuenta cómo efectivamente Jesús es el que le dice a Judas lo que tiene que hacer y no es Judas el que lo traiciona, diríamos, de la forma que nos cuentan. ¿Quiere decir esto que sea verdad una o sea verdad la otra cosa? No, no quiere decir eso. Quiere decir que nos han estado engañando y manipulando desde el principio. Claro. Eso es lo que yo hago cuando hago referencia en mis libros a la historia ignorada. Siempre digo ignorada, ¿por qué? Porque la historia la escriben los vencedores, los que tienen el poder. En este caso es la Iglesia la que ella ha tenido y tiene el poder de escribir lo que quiera, lo que le convenga, y de cambiar y modificar lo que quiere, lo que le convenga. Y luego en las homilías, en las iglesias, los sermones van a ir destinados a la gente para que crean aquello que ellos dicen. Porque si desde un principio se dice, mire señores, Jesús fue un ser excepcional,
seguramente híbrido entre hombres y dioses, es igual. Y tuvo su esposa, como todos los hombres, porque un judío, sobre todo en aquella época, de más de 18 años, que no estuviera casado, era algo rarísimo. Solamente podían ser dos cosas: o que fuese gay, cosa que era un pecado para entonces y era grave, ¿no? O que tuviese algún defecto, alguna cosa que no le impidiera contraer matrimonio. Y si encima resulta que era rabí, que tenía que ser rabino, por fuerza debería estar casado. En aquella época un rabí tenía que estar casado, sobre todo para atender a las demás parejas con sus problemas y dar ejemplo, ¿no? Y otra cuestión: el judío, la primera obligación que tenía y que tiene, que es el mandamiento de Dios, es la de procrear. Dios les dice: creced y multiplicaos. Tenéis que tener hijos. Un judío que no tuviera hijos estaba maldito, estaba faltando a la ley. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer, aparte de estar casado, es tener hijos, tener descendencia. Mano de obra de producción, ¿no? Bueno, es que, claro, cuando la gente, vamos a decir, el público en general, desconoce la historia, desconoce la información, desconoce los datos, es decir, está ignorante ante todo, porque hay quien le interesa que sea ignorante y que siga ignorante. Cuando tú ahora vas, como me pasaba a mí al principio en mis presentaciones, vas mostrando y vas, no señores, mire, esto no es verdad, esto es lo que ocurrió, aquí tenemos la prueba, aquí tenemos tal. Hay gente que se alarma, que claro, para ellos esto es un trauma, porque toda su vida han estado creyendo ciegamente, con una fe tremenda en lo que le han contado. No importa, es como si es que Dios es el Pato Donald. Pues para ellos es el Pato Donald. Tú no puedes venir ahora a decirle que es un dibujo animado que creó Walt Disney. Claro. Mira, una pregunta, José Luis, aquí como para, digamos, ir cerrando este tema tan fascinante, porque es tan amplio. Por ejemplo, en el libro del Tratado de la Historia y las Religiones del Mundo, hay un concepto, ¿no? De High Renan. Hay un concepto muy importante, por ejemplo, el de reconocerse en qué lugar del pensamiento, este pensamiento crítico e incluso de la fe, porque puede estar incluso hasta en peligro esta condición, es ¿cómo te reconoces tú? ¿Tú eres un cristiano, eres un creyente, un libre pensador? O sea, me gustaría y nos gustaría a todos nuestros seguidores entender, porque es fascinante lo que mencionas, tus investigaciones, el planteamiento filosófico y académico, pero ¿en qué crees tú? Yo me considero un libre pensador, eso por supuesto, pero también te diré que también creo en que hay una fuerza superior a nosotros, llamémosla Dios, llamémosla la fuente, llamémosla como queramos. Lo que es evidente es que de la nada, de lo que no hay nada, no puede surgir algo. Entonces, cuando, vamos a ver, cuando se explica, ¿no?, que si del Big Bang surge todo, bueno, digo, vale, muy bien. El Big Bang, sabemos que el Big Bang surge todo, pero antes del Big Bang, ¿quién hace que surja el Big Bang? ¿No? A ver, un programador, cuando va a hacer el programa para un ordenador, una máquina, una computadora, empieza y lo primero que hace es, bueno, que se encienda la lucecita de la consola, que el puntero aparezca aquí, que lo otro vaya allá. Detrás viene toda una serie de subrutinas con las instrucciones de lo que va a hacer el programa dependiendo de lo que el operador le vaya tecleando. Si el operador teclea una cosa, hará una cosa, si no, hará otra, etc. El programa ya está hecho, incluso se puede modificar en cualquier momento. Sabemos que hay aplicaciones, lo recibimos en los celulares a diario, aplicaciones que se están actualizando continuamente porque cambian. Bueno, pues todo esto es como un programa. Y hay un programador que es el que lo ha hecho inicialmente. Pero es una visión... Me da igual que el programa empiece con un Big Bang. Me da igual. Me da igual que empiece por ahí y acabe otro. Pero el programa lo ha hecho alguien antes. Y ese alguien que, bueno, ya lo decía Jesús cuando decía, bueno, ¿y dónde está Dios? Decía, en todas partes. Dice, donde lo mires. José Luis, bajo, tal. Porque claro, el concepto de Dios, ¿cuál es? Es el que nos dice la Iglesia, ese Señor
gran adulto ya anciano de pelo blanco, barba blanca, es una energía tremenda, es una inteligencia superior a nuestro nivel de comprensión. Dios, la mente humana yo creo que no está preparada para poder abarcar y comprender el concepto de Dios. José Luis, no estamos preparados. Una cuestión, discúlpame. La visión que nos has propuesto hace unos minutos o unos segundos es una visión lineal de la historia, ¿no? Hasta podría decir que se anexa mucho a lo de Hegel. Pero ¿por qué no entender una visión cíclica como el eterno retorno o la respiración del Brahma, ¿no? O sea, nada fue creado, nada tuvo un principio, simplemente es. ¿Por qué no puede, digamos, no puede existir esa forma de entender el universo? Bueno, todo, evidente, mira, hay una frase también que está en el Evangelio que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eclesiastés dice esto, ¿no? Eclesiastés, que viene a dar a entender como que todo se repite, que de alguna forma es como una rueda, como en el samsara de los hindúes, la rueda kármica también, ¿no? Que siempre volvemos a algo. Yo entiendo que algo que gira sobre sí mismo, es decir, que vuelve a lo mismo y no evoluciona, no tiene sentido. No tiene sentido, no tendría sentido, ¿eh? Y nosotros no tenemos la lógica ni la inteligencia de ese ser superior, ¿no? Imagínate lo que... Entonces, una cosa es que se repitan hechos, sucesos, situaciones similares para que esa experiencia sirva para aprender y evolucionar, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, y vendría a ser, pues bueno, el samsara, las reencarnaciones del hinduismo, que no tiene por qué ser el hinduismo, lo que pasa es que en el cristianismo gnóstico existía y luego la religión católica lo anuló, ¿no? Pero inicialmente existía también. Entonces, es lógico entender, incluso te daría respuestas a muchos problemas, a muchas situaciones que no encontramos respuestas. Con la reencarnación sí que la tenemos, sí que encontramos respuestas. De alguna forma, al ver que es otra opción, otra posibilidad, otra oportunidad para bien arreglar algo que no se ha hecho bien, bien para seguir avanzando en algo que se ha quedado a medias, por ejemplo, ¿no? Y eso explicaría muchas cosas. Pero si yo no te he entendido mal, decir que todo ya ha existido así, que el universo se expande, se contrae, se expande, se contrae. Esto estamos hablando en eones porque el tiempo además es una cuestión, el tiempo también es otra medida que solo existiría en nuestro espacio, en nuestra dimensión, nuestra tercera dimensión. En otras dimensiones el tiempo como tal no existe tampoco, ¿no? Y ahora con la física cuántica y con todo esto, pues ya vamos entendiendo otras cosas, otras posibilidades que hace unos años eran incomprensibles, no se podían llegar ni a plantear. Entonces, acercamiento porque los antiguos místicos, es más en las culturas precolombinas, ¿no? Siempre hablan de un inicio, pero no es un inicio lineal como podemos entender. El problema del ser humano es que siempre trata de darle, digamos, conceptos o categorías, o humanizamos las cosas, ¿no? Le llamamos tal o cual forma, le damos tal o cual forma antropomórfica, etc. Pero los principios, yo pienso como tú, que todo tiene un principio, o sea, un inicio, ¿no? Pero no es de la forma como nuestro cerebro puede entenderlo. Aquí la cuestión sería, incluso tomando, digamos, como apreciación, ¿no? Lo que menciona Hawking sobre la singularidad. Yo creo que ahí le falta algo. ¿Sabe qué? La percepción de los verdaderos místicos de los antiguos pueblos del mundo, donde describieron de que el inicio se dio no de la forma como entendemos, sino en una forma cíclica, como la respiración. Empieza un ser vivo a respirar, a inhalar, etc. Pero la cuestión aquí es cómo podemos entender esta gran metamorfosis que se ha dado a través del tiempo con la humanidad, por ejemplo, a los acontecimientos actuales. Yo he pertenecido y pertenezco, por ejemplo, a los movimientos israelianos y hace unos años a la misión Rama. Hemos hecho cientos de viajes e investigaciones. Es una particularidad que te confieso, ¿no? Poca gente lo sabe, porque bueno, hay que... Ahora ya lo saben todos, ¿eh? Sí, lo saben y no lo saben, pero aquí la cuestión es que mis creencias
yo las anexo, amalgamo a una creencia también basada en el amor, en el respeto, en la consideración y, por qué no, la transmutación del ser como un ser especial o divino. En este caso puede ser el cristianismo o las religiones orientales. Pero tengo mucho cuidado en mencionar porque puede ser hasta una ofensa, ¿no? Para muchos. Entonces uno tiene que vivir como esos tiempos antiguos con bastante serenidad, ¿no? Mi pregunta es, tú que has hecho las investigaciones de las antiguas religiones del mundo, y en este caso la precolombina, aquí en Mesoamérica, cuéntanos, ¿cómo podrías tú unir eso con la visión cristiana o cristológica que nos estás mencionando? ¿Qué es que Cristo Bueno, estuvo por aquí? sí, de hecho, es lo que te decía antes, el personaje, el dios de cada cultura, ya sea Kukulcán, Quetzalcóatl o, o cualquiera de los otros que hay en las diferentes culturas sudamericanas, sobre todo, bueno, en toda América también, porque tenemos en los mal llamados indios, ¿no? Eh, eh, como este Hualcatanga, creo que se llama, ¿no? El dios, el Manitú, etcétera, estos dioses, ¿no? Todos vienen del cielo, todos llegan del cielo, ¿no? Y unos con un trueno, un rayo, etcétera. Pero siempre se acepta de que existe un poder superior, que lo llamamos dioses, ¿no? Y luego pues están diferentes dioses en cada cultura, y aquí en el cristianismo es el dios que se hace hombre. Entonces, el dios que antes los romanos tenían el dios griego que habían asimilado al Apolo, al otro dios, los griegos a todo el panteón de Júpiter, etcétera, todos los dioses que ellos tenían en el Olimpo, de alguna forma aquí lo quieren reducir a uno solo, a una entidad que es el Dios, Dios único, el Dios supremo, que se hace hombre porque necesita compartir con los hombres, ¿no? Está muy bien. La filosofía está de reducirlo todo a uno, no me parece mal. De hecho, si leemos los evangelios, si leemos las escrituras y todo lo que se encuentra en ellas, es correctísimo y está muy bien. Lo malo es que luego no se hace, y no se hace ni siquiera por los que lo promueven, ¿no? Ese es el problema. Porque si estos escritos, estos evangelios, sirvieran realmente como guía para que se cumpliesen con la intención, precisamente, que es la de alcanzar ese reino de Dios, que es la meta, lo que se busca en todo momento es esta, ¿no? Es la de llegar, la de pasar al reino de Dios. Cuando Jesús dice, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que no un rico entre en el cielo. ¿Por qué? Pues porque se está refiriendo precisamente a los inconvenientes que conlleva el ser una persona rica, que no te preocupa más que de tus riquezas y no por el bienestar común. ¿Todo esto se podría haber reducido de otra manera? Sí, en todas las culturas, aquí y en Sudamérica y en cualquier parte. Y es de que todos somos uno, es decir, que todos somos hermanos, de que todos somos hijos de uno solo, de lo mismo, da igual cómo lo llamemos y da igual el color que tenga, la raza que sea. El origen es el mismo para todos. Yo, en este sentido, digo que todos llevamos dentro de nosotros una pequeña chispa, una pequeña llama de ese Dios, de esa energía suprema, de esa fuente. Todos tenemos esa llama dentro de nuestro interior. Cuando dejamos que se exprese, que se explaye, que salga afuera, es cuando realmente estamos mostrando esa parte que tenemos divina, esa parte divina que todos tenemos, pero que hay quien la oculta o se ocultan. No lo quiero llamar pecado, lo prefiero llamar errores y equivocaciones, ¿no? Y no la dejas salir. Pero todos tenemos, y eso es lo que compartimos en cualquier religión. Cuando tú vas a cualquier cultura y actúas de una forma honesta, de una manera justa, y además pues socialmente compartiendo, yo creo que encajarías bien en cualquiera, da lo mismo a quien adoren allá, ¿no? Ahora, si tú vas imponiendo tu criterio, tu dogma, entonces no, ahí ya vamos a chocar, amigo. Y eso es lo que ha pasado en cuando ha llegado un invasor, sea el que sea, a otra cultura, y ha querido imponer la suya, no ha querido ver lo que el otro tiene, no han querido compartir, no han querido ver lo bueno que hay cada uno, sino que se han intentado imponer unos a otros. Esa es la historia del mundo, de la humanidad, desde Caín y Abel, ¿no?
a Caín no le gustaba que Abel fuese el preferido y pues se lo cargó, ¿no? Y en fin, todas estas cosas que se han ido repitiendo en la historia de la humanidad, en esta humanidad que conocemos, porque han habido muchas, pero solo conocemos esta por desgracia, ¿eh? Y entonces, bueno, ateniéndonos a las pruebas, a las evidencias que hay históricas, o de las pocas que quedan históricas, es en base a lo que yo fabrico mis libros, por decirlo de alguna manera, con la intención de que sirva para que hayan personas que reflexionen, que les sirvan para despertar la conciencia, esa llama que tenemos todos dentro, ¿no? Y que sean conscientes, valga la redundancia, de dónde estamos, de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Porque muchas de las personas que ahora nos están oyendo, desgraciadamente no saben cuál es su propósito de vida. Si supieran cuál es su propósito, seguramente que su vida sería muy diferente y muy fructífera, y además serían felices y no importaría los problemas añadidos que pudieran tener, porque saben cuál es su propósito y qué es a lo que tienen que ir. Excelente, José Luis. Esto está para analizar en varias etapas o sagas, podríamos llamarlo. Pero para ir cerrando el programa, cosa que yo me he quedado sorprendido por la capacidad que tienes tú de poder hacer una descripción coherente acerca de los acontecimientos históricos y relacionarlo al lado que, digamos, místico o de la percepción, ¿no? Digamos, cósmica, universal. Para ir cerrando el programa y agradeciéndote, aquí queda una cuestión muy importante. Por ejemplo, yo recuerdo de la tribu de Moshe, ¿no? O sea, de Moisés, y todo cómo se va dando a través del tiempo este linaje, ¿no? De la implantación de una religión política, que es el cristianismo, que se ha dado hasta el día de hoy, a través de lo que mencionas, también como el poder pastoral, ¿no? En fin, la pregunta cabría aquí al acontecimiento actual, ¿no? Esta pandemia o plandemia, ¿cómo la percibes? Porque mira, hay un tema muy interesantísimo. Yo quisiera, por favor, y me sentiría honrado, y a todos los seguidores, que pudiésemos conversar en otra oportunidad muy cercana acerca de eso que llaman los extraterrestres, ¿no? Que no lo creo, ellos están acá, no son extras, están aquí, existen y habitan con nosotros, pero eso es un tema para poder desmenuzarlo con mayor tiempo. La pregunta es el acontecimiento que ahora nos azota, los acontecimientos y sobre todo esto de la pandemia o plandemia. ¿Cuál es tu percepción, por favor? Bueno, la pandemia que estamos ahora padeciendo, la COVID-19, desde mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, después de todas las informaciones que yo he obtenido, de las investigaciones que he hecho, yo he llegado a la conclusión de que es un virus artificial creado en laboratorio. Para no entrar en muchos detalles, decir que el virus no se ha encontrado en ningún animal como huésped, que al principio se había comentado, que si el murciélago, luego que si el pangolín, que si la serpiente. O sea, el virus no está en ninguno de estos animales. En cambio, sí que tiene unas condiciones, tiene una serie de características que solamente se pueden producir a través de unas mutaciones realizadas en laboratorio. Luego sabemos que esto se produce en una zona donde está el mayor laboratorio precisamente que estudia todos estos temas de los coronavirus, que es en Wuhan. Y sabemos muchos más datos que, bueno, ahora para no extenderme, a mí me llevan a la conclusión, ya lo he dicho públicamente, lo he dicho en vídeos en mi canal de YouTube, eso el año pasado, justo en marzo, ya lo dije, ya denuncié muchas cosas que luego iban a suceder, que están sucediendo y cómo sucedió, cómo pasó. Entonces, el virus este existe. Lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir. Eso que es negacionista, porque cuando criticas la actuación de los gobiernos, cuando criticas lo que ha hecho la OMS, cuando criticas todas estas acciones que han sido desastrosas, que han costado miles, cientos de miles de vidas que no tendrían por qué haber fallecido, pues hombre, la cosa es grave, entonces hay que taparlo. Volvemos a lo de antes, ¿no? Esto no interesa, lo que dice este hombre es peligroso, es incómodo, vamos a ocultarlo, ¿no? Vamos a desviar la atención. Claro, Internet hoy día ya no es como antes, entonces ocultar información es más difícil. Aún así han estado
censurando canales, han cerrado canales, a mí me han censurado varios programas, incluso fotografías absurdas, pero las censuran. Hay ahora una inquisición, te diría yo, más, no sé, por no darle un calificativo casi de la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay un interés de esta élite, de estos poderes fácticos, porque la mayoría, la humanidad siga subyugada, para que las personas que están viviendo ahora en una relativa comodidad y relativa libertad, muchos se creen que son libres y todo lo contrario. Entonces, esto ha servido precisamente para tener a toda esta sociedad subyugada a los deseos de estos poderes fácticos, a la vez que sirve para seguir haciendo negocio con las grandes farmacéuticas, que es lo que han hecho siempre. Las grandes farmacéuticas no suelen sacar fármacos para curar las enfermedades. Lo hacen cuando aquella enfermedad se puede convertir en una enfermedad crónica, no que la quieran curar. No interesa curar enfermedades, sino hacerlas crónicas, porque esa persona enferma, cuanto más tiempo viva con esa enfermedad crónica, más tiempo va a necesitar las medicinas que tú le estás vendiendo, y que además las estás vendiendo a unos precios desorbitados en muchos casos. Imagínate ahora todo el mundo global, todo el mundo con las dichosas vacunas, las de miles de millones que van a ganar las grandes farmacéuticas. Es el negocio del siglo, no de este siglo. Yo creo que, aunque pasa que por desgracia esto, si no se para de otra forma, esto ya no tiene fin. Ahora cada año habrá que ponerse una vacuna, por los restos. Porque dicen, no es obligatoria. No, no es obligatoria. Pero si tú quieres viajar, te piden un carnet donde diga que estás vacunado. Si tú quieres ir a un partido de fútbol a verlo, te van a exigir que vayas con tu celular con el código QR conforme estás vacunado. Si quieres entrar a un teatro, lo mismo. Si quieres ir, en fin, incluso si quieres trabajar en empresas de uno, tiene usted el carnet de vacunación, está vacunado, si no, no puede trabajar. No hace falta que te digan, como ya le han dicho algunos, bueno, imbéciles, por no decir otra cosa, que te van a poner multas altísimas si te niegas a vacunarte, ¿no? Hay algunos, ya he publicado ya algunos titulares de la prensa diciendo precisamente todo esto, ¿no? O sea, algo que es ilegal, pero bueno, como las leyes los hacen ellos. O sea, el poder legislativo es el que se dedica a designar cuáles son los jueces que van a juzgarles luego. Entonces, el juez no lo puede. El juez que le han puesto ahí, un político, ¿cómo va a juzgar al que lo ha puesto si lo van a sacar luego? Si no hace lo que le dicen. ¿Dónde está esa separación de poderes? No existe. En el momento que el poder legislativo, que los políticos deciden qué leyes son las que hay que imponer, las que se tienen que aprobar, y los jueces qué leyes tienen que aplicar, cómo las tienen que aplicar, ¿dónde está la justicia? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos es la pandemia, como tú has dicho muy bien, creada para conseguir unos objetivos, tanto económicos como de control de toda la población mundial. Para que a través del miedo, aquí fíjate otra vez, habíamos hablado antes del miedo de las religiones, el Dios que te va a castigar, que te va a dar. Aquí ya como eso ya no entra tanto, ya eso ya no se lo traga tanta gente. Ahora es el miedo de que te vas a morir tremendamente porque este virus es peligrosísimo. Sí, el virus es peligrosísimo o no, depende a quién le toque, porque va a depender de unas características de cada persona. De hecho, y curiosamente, y aquí me baso yo en los datos estadísticos que están publicados, yo miraba hace unos días, digo, bueno, a ver, ¿cuántas personas se han muerto el año pasado de gripe, de la gripe anual, por ejemplo, en España? Y me salen 6 personas. ¿Y dónde están las 400.000 de cada año? No, todas han muerto de COVID este año. ¿Y los muertos de cáncer? No hay, no, todos han muerto de COVID. Claro, entonces, a ver, yo no es que quiera llamar tontos a la gente, pero la gente debería de hacerse preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no se muere la gente de gripe normal, pero de COVID sí?
Ujú. ¿No será que este COVID, que es un coronavirus como el coronavirus de la gripe de cada año, como el coronavirus del SARS, como el coronavirus, todos estos coronavirus, desde que empezaron en el 2000 y pico con esta fabricación, que la gente, o vuelvo otra vez a lo mismo, no se da cuenta que hay unas patentes de estos coronavirus? Las patentes no se pueden dar a algo que no sea creado artificialmente por el hombre. Una patente a algo natural no se puede conceder. ¿Por qué tienen patentes? Claro, mira, vivimos en una sociedad vigilada, el Big Brother, el gran hermano nos vigila, y ya entendemos cómo funcionan estos mecanismos, lo sabemos a través de la historia. El poder político, el poder de la religión, se sumerge hasta lo más profundo del alma humana y nos hace ver y entender de que somos casi nada o la más magna basura que puede existir, ¿no? Y esa es nuestra condición humana, es difícil de entenderlo, por eso es importante abrir los ojos, abrir la mente, entender y aprender sobre todo de que hay secretos que son secretos porque están ocultos bajo un poder, en este caso el poder pastoral, el poder de la iglesia, el poder de ciertos mecanismos que se dan en la política de los estados que oprimen, por qué no decir a estos pueblos de la periferia, como es Latinoamérica y pueblos pobres, por decir ciudades o países. Mira, José Luis, es interesantísimo conversar contigo, platicar contigo acerca de estas cosas tan fascinantes, y esto está para un segundo programa. Yo te quiero invitar, por favor, que nos acompañes y nos puedas relatar directamente sobre un libro que me he quedado fascinado por el título, ¿no? Que se llama El legado de Magdalena, de María de Magdala, de Magdalena, ¿no? Sí, este fue el primer libro que publiqué de esta trilogía que te comentaba antes. Sí, porque hay una descripción muy clara ahí acerca de este personaje, ¿no? Que la iglesia lo ha ocultado, como bien mencionas, y y el dedo que señala, ¿no? De que un hombre no puede tener en este caso una relación emocional o incluso sexual porque es un pecado, ¿no? Estas cosas ya las entendemos cómo han sido los mecanismos a través de esta presión patriarcal y de lo que se fue dando. Yo quiero agradecerte, José Luis, esta oportunidad. También agradecer al equipo, a Walter Torres, el director, y a edición y el diseño de arte de nuestro amigo Dandy. Pero quiero quedar aquí con una respuesta muy clara. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de la humanidad entonces? Y con esto cerramos. Mira, es muy interesante. Esta es diríamos que es la pregunta más importante que deberíamos de hacernos todos, ¿no? Efectivamente, y antes te hablaba del propósito de cada persona. Cada persona tiene que tener un propósito en esta vida, pero globalmente, como especie, como humanidad, vamos al futuro. Parece que sea evidente, claro, vamos hacia, pero ¿qué futuro? ¿Qué futuro queremos? Queremos el de una sociedad donde, evidentemente, a pesar de, o estando en sociedad, prevalezca también la libertad individual, o queremos una sociedad donde seamos meros números o ganado, porque al final nos vamos a convertir en un objeto de transacción, o sea, transaccional, comercial. Ya están vendiendo los big data, nuestros datos valen dinero. La dirección, teléfono, etcétera, tus gustos, entras en internet a cualquier cosa que vas a mirar y automáticamente te están llegando ofertas para comprar productos similares, etcétera. Nos vamos a convertir en un número, en un objeto transaccional para hacer negocios, o vamos a tener esa libertad que estamos perdiendo a pasos agigantados como individuos, el ser libres pensadores, el tener nuestras propias opiniones, el de poder tener nuestras creencias libremente. En fin, dicen que la variedad está al gusto y el conocimiento también. Conocimiento, cuando te marcan, como nos han marcado a nosotros desde los orígenes, desde que ya nacemos, vamos a la escuela, una única dirección. Es decir, tú solo puedes pensar en esta dirección. Para buscar el problema hacia tal o cual, tienes que hacerlo en esta dirección. En vez de decir no, como el cerebro es cuando empieza en la niñez a crecer, es cuando absorbe más información, cuando tiene más capacidad de buscar otros caminos, otras opciones, es decir, practica, aprende a buscar soluciones diferentes.
Ujú. Porque si siempre vamos por el mismo camino, siempre recorremos el mismo camino para ir de un lugar a otro, siempre vamos a encontrar lo mismo. No vamos a encontrar cosas diferentes. Sí, tienes Es, razón. claro, entonces yo por eso insisto siempre lo importante que es despertar la conciencia, vivir en conciencia, ser conscientes de todo. Solo así podremos avanzar realmente. Mientras no vivamos en conciencia, no vamos a avanzar. Y lo peor es que nos convirtamos por esa falsa comodidad que decía, por esa falsa libertad. Comodidad porque parece que te lo den todo, ¿no? Usted libre, ¿libre para qué? Sí, usted es libre para elegir qué banco te roba. Usted es libre para elegir qué político le engaña, qué político le manipula y qué político le roba. O usted es libre para elegir qué Dios le va a castigar o qué Dios le va a premiar. O al final, pues mira, al final lo que es libre es para elegir quién te va a dar una patada en los testículos, cualquiera de estos, ¿no? ¿Qué otra libertad tienes? Excelente. Sí, pues y tomando ya esta frase, ¿no? De el Evangelio de Juan, ¿no? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero habla del conocimiento del logos, ¿no? El logos griego, que es Claro, una cosa más que despertar la conciencia, acercarse en este caso al Creador, ¿no? efectivamente, La eso. mayoría de seres humanos actuamos como Pilatos, ¿no? En esa escena cuando le cuestiona al Cristo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y Claudia Prócula, que fue su esposa, le dice, no hagas cosas que no sabes, o sea, no tomes causas que tú no tienes el entendimiento para poder aceptarlo. O sea, le estaba mencionando en otro sentido, debes tomar conciencia de que cada acto que tú hagas va a traer unas consecuencias mayores. En ese caso eran políticos religiosas, ¿no? Es un tema fascinante, José Luis, para poder escarbar y estudiarlo y analizarlo durante horas, pero igual el programa tiene que ya llegar a su final. Yo te agradezco infinitamente por estar con nosotros. Estuvimos con el escritor, poeta, investigador, pero yo lo llamo el filósofo contemporáneo, José Luis Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos, te quedamos en agradecimiento y también a ver si aceptas estar con nosotros una segunda edición para poder desmenuzar unos temas latentes que están ahí, que nos encantaría, por ejemplo, un tema que siempre me ha fascinado acerca del sionismo y el poder del sionismo en el mundo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros, Jorge, a todos vosotros. Para mí ha sido un placer y bueno, es un placer volver cada vez que lo requeráis. Abordaremos los temas que creáis convenientes y encantado. Muchas gracias.